Shalom, sean ustedes bienvenidos al Centro de Estudios y Comunidad Judía Nazarena de Erech Hashem. Hoy corresponde en este Shabbat 2 Parashot y cerramos el libro de Vayikra o Levíticos. La parashá que corresponde hoy es Bejar, que significa en el monte. Be es en Har, monte, y Bejejutai, que significa mis mandamientos, mis preceptos. La primera parashá va del capítulo 25, versículo 1 al 26, 2. Y la segunda va del 26.3 al 27.34, con lo cual termina el libro. Haftará es Jeremías, Yermiyahu del 15:19 al 17:14. Y en las escrituras nazarenas corresponde a Lucas 4:16, 21. Y como lectura secundaria está Yahanan o Juan del 15, del 10 al 12. Muy bien, vamos a entrar en el tema. La parashá Bejar, queridos hijos, se enfoca principalmente en las leyes con respecto a la tenencia de la tierra. Esto es importante porque nos ayuda a ver el mundo y el universo en un concepto de humildad. Generalmente nosotros consideramos las cosas como nuestra propiedad y creemos que las cosas que nosotros tenemos son eternas, son nuestras. Pero el Eterno te dice, no, la tierra es mía y tú nada más eres un residente. Eso significa, queridos hijos, que cuando veamos el concepto de trabajo, el concepto de posesión, tiene que ser visto con humildad. La mayoría de nosotros concebimos nuestros empleos, nuestros trabajos, como aquello que gracias a él comemos. Decimos, yo gracias a mi trabajo como. Gracias a mi trabajo he logrado todo esto. Gracias a mi trabajo. El problema de esta concepción es la siguiente. El trabajo, el empleo que todos nosotros tenemos, queridos hijos, es nada más el canal que utiliza el Eterno para bendecirnos. No comemos gracias al trabajo, comemos gracias a que el Eterno nos bendice a través del trabajo. De ahí, queridos hijos, que sea importante que nosotros no consagremos nuestra vida al trabajo nada más, sino que consagremos nuestra vida al Eterno. Y el trabajo es una de las facetas o de los elementos importantes de los cuales tenemos que tener en nuestras vidas. Muy bien. Otra de las cosas que es sumamente importante, y ustedes lo van a ver, vamos al capítulo 25 de Vayikra. Yo utilizo, por amor al noble pueblo cristiano que nos ve, la versión Reina Valera del 60. Muy bien. Les voy a rogar que abran, por favor, en el capítulo 25 y dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, la tierra hará Shabbat a Adonai. Muy bien, vamos a ir entrando en materia. ¿Qué es Shabbat? ¿Qué significa la palabra Shabbat? ¿Qué significa reposo? Viene del concepto de cesar, dejar de trabajar. Muy bien. Cuando ustedes ven Levíticos 23, el Shabbat lleva una base importante. De hecho, el Shabbat es lo más importante o aquello más importante de todas las solemnidades. De ahí que cuando nosotros olvidamos el Shabbat, o lo violamos literalmente, o lo dedicamos a hacer nuestras cosas, o priorizamos algunos elementos de nuestra vida en lugar del Shabbat, la bendición no viene. El Shalom Bayit desaparece. Y nuestro hogar, en lugar de ser un lugar de reposo, se convierte en un hogar de discrepancia, de desavenencias. Y se convierte el esposo contra la esposa y los hijos contra sus padres, y viceversa. El Shabbat, queridos hijos, y lo vamos a ver en esto, es, al igual que las solemnidades, tiene forma menórica. Esta es una menora. Muy bien. Cuando ustedes ven esta menora, se van a dar cuenta que, de acuerdo a Levíticos 23, que hay varias solemnidades. Tenemos Pesaj, después viene Panes Ácimos, Hag Matzot, luego viene Pentecostés, que es conocida como Shavuot, y luego después viene Yom Kippur, Yom Teruah, exactamente, muy bien, corrigieron, Yom Kippur, Sukkot, y una fiesta que es muy poco comprendida y conocida, Shemini Atzeret. Muy bien.
Pero la base de todas estas solemnidades, ¿cuál es, queridos hijos? Este es el Shabbat, es esto. Este es el Shabbat. Cuando Roma decidió eliminar y borrar toda traza de judaísmo nazareno y judaísmo tradicional de su doctrina, ¿dónde fue el golpe? ¿Eliminó Pesach? ¿Eliminó Sukkot? ¿Eliminó Shavuot? No, ¿dónde fue el golpe? El golpe fue aquí. Fue un golpe muy inteligente, muy bien dado, porque una vez que golpea aquí, ¿qué sucedió? Todo se cae. No se pusieron a discutir acerca de Yom Teruah, de Yom Kippur. No, ese no fue el punto. Elimina el Shabbat, sustitúyelo por el domingo, porque en ese día Jesucristo resucita y todo cae. Sin darse cuenta que cometieron un enorme error. Ciertamente, hijos, ustedes pueden amar y adorar al Eterno en cualquier día de la semana, no hay ningún problema. Pero en el momento en que ustedes cambian un día que el Eterno ha designado por otro de su complacencia, en ese momento usted está en problemas. Porque usted está cambiando los tiempos. En el momento en que usted prioriza sus objetivos matrimoniales, sus objetivos familiares, sus objetivos económicos, en lugar del Shabbat, usted está en problemas. Y no espere tener Shalom Bait en su casa. No espere que el dinero le rinda. No espere tener bendición. Porque en el momento en que la tenga, la pierde. Es en el Shabbat, queridos hijos, donde nosotros construimos los barriles que el Eterno nos da para llenar nuestras bendiciones. Las bendiciones del Eterno vienen, pero cuando no somos obedientes, no seguimos los mandamientos, es como recibir agua en las manos. Tarde o temprano se nos va a escurrir y va a caer y la vamos a perder. Es aquí en Shabbat donde construimos nuestros barriles, nuestros contenedores, donde podemos recibir la gloria y la bendición del Eterno. Muy bien. Ahora, hijos, el Shabbat es un concepto muy importante y a la vez muy extendido. Déjenme explicar esto. Este es un tema que ya habíamos tocado, pero siempre es bueno volverlo a recordar. El Shabbat, queridos hijos, es un concepto amplio y concepto restringido. El Shabbat tiene una explicación externa y tiene una explicación interna, al igual que el Midrash. Cuando ustedes, por ejemplo, estudian los Midrashim, se van a notar que hay una explicación externa y una explicación interna. Por ejemplo, dice un Midrash, que un rabino que cuando estudiaba la Torah, se conectaba tanto con el Eterno que en el momento en que pasaba una ave o un pájaro encima de él, esa ave caía muerta. Y ustedes dicen, no, eso es imposible, eso no ocurre. Esa es la bendición, esa es la interpretación externa. Pero la interpretación interna es que cuando este rabino estudiaba la Torah, todos los pensamientos que entraban en él, que eran como pájaros, pensamientos ajenos al estudio de la Torah, caían. Por eso es que deben tener ustedes el concepto de una interpretación externa y una interpretación interna. Cuando ustedes estudian el Shabbat, queridos hijos, van a notar que el Shabbat tiene los siguientes elementos. Primeramente está el Shabbat semanal. ¿Cuál es el Shabbat semanal? El séptimo día, tal cual. Muy bien, pero después viene un Shabbat ceremonial. ¿Cuál es el Shabbat ceremonial? ¿Cuál es el Shabbat ceremonial? El Shabbat ceremonial, ¿cuál sería? Vamos a suponer que Pesach cae un martes. ¿Es Shabbat? Sí. ¿Pero es semanal? No. ¿Qué tipo de Shabbat es? Ceremonial. Es el Shabbat ceremonial. Y luego también tenemos, esto abarca un periodo de 24 horas. Ahora, después viene el Shabbat mensual. ¿Cuál es el Shabbat mensual? Rosh Hodesh. En este Shabbat, el Eterno se lo da a las hermanas. Y corresponde a nosotros que ese día ellas no cocinen, sino nosotros invitarlas a comer fuera. O nosotros guisar. Pero si nosotros amenazamos con guisar, es mejor sacarlas fuera. Muy bien. Ok. ¿Por qué el Eterno se lo dio a las damas? Bueno, por una razón muy simple. Cuando fue el pecado del becerro de oro, los que participaron fueron los varones. La mujer no.
En base a eso, a ese enorme reconocimiento, y ese fue el ticún que hacen las mujeres del pecado de Eva. ¿Quién fue la persona que abre las puertas al mal, primeramente, de acuerdo al relato genésico? Fue la mujer. ¿Y cuándo la mujer corrige? Aquí, en el pecado del becerro de oro. El hombre cae y la mujer no. En base a eso, el Eterno le entrega Rosh Hodesh. Entonces, después viene el anual. Muy bien, ¿sí lo están notando? Ok. El anual a su vez se divide en dos. Tenemos el año sabático, que es el año en sí de la tierra, y después tenemos el año del jubileo. El año sabático es el descanso de la tierra. Cada 7 años la tierra se deja en barbecho, y lo que produzca de suyo, de ahí pueden comer todos. No nada más el dueño de la tierra, sino también el levita, el sacerdote, el menesteroso, el pobre, el extranjero y los animales del campo. Por supuesto, si tú llegas a ese campo no te vas a llevar todo lo que hay. Te vas a llevar lo que puedas comer en ese día. Muy bien. Ok. Y ese es de la tierra. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿y cuál es el objetivo económico de dejar una tierra en barbecho por un año? Muy bien, hijos, es que hay algo muy importante. ¿Han notado que cada vez la tierra está más agotada? Hay tierras que se han sembrado y vuelto a sembrar por cientos de años. Un ejemplo tenemos Irak. Otro ejemplo, las planicies de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sucede, queridos hijos? Sucede lo siguiente, así como hay animales en extinción, hay plantas en extinción, también hay nutrientes en extinción. ¿Cuáles son los nutrientes? Los llamados micronutrientes, litio, cadmio, etc. Todos estos elementos son importantes para que el cuerpo humano pueda funcionar. Por ejemplo, estamos en el siglo de la depresión. Mucha gente vive deprimida, pero cuando analizan y hacen un examen de su cuerpo van a notar que carecen de litio. El litio es una coenzima que funciona a nivel de los neurotransmisores y ayuda a establecer un balance emocional. ¿Pero por qué? Porque en la dieta ya desapareció el litio y otros micronutrientes. Sin embargo, cuando ustedes dejan la tierra un año en barbecho, sin producir, las bacterias funcionan como una especie de reactores nucleares. Porque las bacterias a nivel de mitocondria toman los átomos y los pueden producir y cambiar. Y esto es una cosa increíble, y se empiezan a producir micronutrientes que no estaban originalmente ahí. Les voy a poner un ejemplo, la gallina. ¿De qué está compuesto el cascarón de una gallina? Calcio. Pero si ustedes analizan, la gallina no come tanto calcio. Y si analizamos fríamente, la gallina en menos de un mes sería una gelatina, perdería todos sus huesos. ¿Por qué no los pierde? ¿Y de dónde sale tanto calcio? Respuesta a nivel de la mitocondria celular. La mitocondria funciona como una especie de reactor de fusión en la cual empieza a incorporar los elementos nucleares que son, ustedes lo saben, ¿verdad? Neutrones, protones, electrones, y crea un nuevo átomo. A partir, por ejemplo, de elementos más simples se produce el calcio. Y es por eso que la gallina no se gelatiniza. Muy bien. Entonces, esto tiene que ver mucho con la tierra. En la tierra, hijos, si ustedes dejan la tierra en barbecho un año, se deja un mejor provecho. Se crean micronutrientes, la tierra descansa y la cosecha es mejor. Aparte de que cumplen un mandamiento. Y luego, pero esto se abarca a la tierra. Pero en el año del jubileo aplica también a la humanidad. ¿Cómo es el año del jubileo? El año del jubileo es ¿cada cuánto? Cada 7 años. O sea, son semanas de años. Y el año del jubileo son 7 semanas de años más 1. ¿Cuántos años son en total? 50. De ahí viene la palabra Pentecostés. Pentecostés significa 50. Es sorprendente que algunas
sectas cristianas se llaman Pentecostés y no saben por qué se llaman Pentecostés y ignoran el nombre y el significado. Pentecostés significa quincuagésimo, o sea, día 50 y viene del griego. Muy bien. Ahora van a notar ustedes aquí un esquema sumamente interesante. Vean esto. ¿A qué les recuerda esto? 7 semanas más 1. ¿A qué le recuerdan? A la cuenta del Homer. La cuenta del Homer. ¿Observan ustedes? En la cuenta del Homer, ¿qué hacemos? Y estamos precisamente en la cuenta del Homer. 7 semanas más un día. ¿Y el siguiente día qué es? Shavuot o Pentecostés. ¿Observan? O sea que tenemos el mismo esquema. Pero también lo tenemos a nivel de la naturaleza, de la feminidad. Una mujer regular, ¿cuántos días mancha cuando menstrua? 3 días. 3 días. A partir del cuarto, ella se empieza a revisar. Muy bien. Y cuando ya llega el 7º día, ella puede ir al mikve, toma el baño ritual y ya puede estar esa noche íntimamente con su esposo. Muy bien. Vean el mismo caso. 7 días más 1. ¿Observan? También esto tiene que ver con el mismo ciclo. ¿Y de dónde viene ese ciclo? ¿De dónde viene todo esto? Del Shabbat. Ahora ustedes van a notar algo más. En el jubileo, ¿cuál era el propósito del año del jubileo? El propósito era eliminar las deudas. ¿Cuánto estrés causa en las deudas en nuestras vidas? ¿Qué les gustaría, qué sentirían si cada 50 años todas nuestras deudas fueran eliminadas y empezar de cero? ¿Cuánto ustedes se alegrarían que la tierra, la casa que ustedes perdieron por negligencia, por falta de recursos o por el abuso de algún terrateniente voraz, la tierra vuelve a ustedes por decreto? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían? Muy bien. Sería algo excelente, algo extraordinario. Muy bien. Ahora, tenemos otro elemento más. Entonces, otro de los conceptos, y esto es algo muy importante, es el concepto de esclavitud. La esclavitud en Israel era diferente a la esclavitud en otros pueblos. La esclavitud en otros pueblos, el ser humano era cosificado, que era considerado una especie de cosa. Sin embargo, en Israel es considerado un ser humano que cayó en desgracia por sus errores y que tuvo que venderse a sí mismo para salir adelante. Pero, ¿qué ocurre en el año 50? Queda libre y regresa a su familia. He de decirles, hijo, que el concepto de esclavitud no ha cambiado y sigue. Y de hecho, hoy en nuestros días, la esclavitud sigue. Y ustedes lo pueden ver en contratos leoninos, lo pueden ver en tarjetas de crédito que literalmente esclavizan. Por ejemplo, hace tiempo ocurría que cuando ustedes tenían una tarjeta de crédito y sacaban $500 y debían en esa tarjeta 4,500, muy bien, y sacaron $500 en efectivo, muy bien, y daban ustedes un abono de $500, el abono no iba a pagar el efectivo, el abono iba acá, y esto seguía creciendo aparte. Y al final terminaban como esclavos trabajando indefinidamente para pagar esa deuda. Ahora bien, viene aquí un concepto sumamente importante y poca gente lo sabe, lo vamos a mencionar. Vamos al libro de Bereshit, capítulo 6. Y ustedes van a ver algo sumamente interesante. Muy bien. Y dice así. Capítulo 6, versículo 3. Vamos a buscarlo, hijos. Capítulo 6, versículo 3 del libro de Bereshit. Y dijo Adonai: No contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
Muy bien. Salmo capítulo 90, versículo 10. Salmo 90, 10. Observen que ahí dice que la vida del ser humano es ¿cuántos años? 120. Pero seamos sinceros, ¿en verdad la vida humana llega a los 120? No llega. Pero aquí dice que el límite de vida es 120 años. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cuál sería la explicación? Ahora vamos a lo que dice el Salmo 90:10. El Salmo 90:10 dice lo siguiente: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia, trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cuál es el mejor comentario que tenemos de la Torá? ¿Cuál es? Los Salmos. Si ustedes quieren saber Torá, quieren conocer Torá, quieren entender la Torá, lean los Salmos. La gente cree que los Salmos simplemente son cantos, alabanzas. Tamaño error. En los Salmos ustedes tienen los mejores comentarios de la Torá. Pero aquí viene un problema. ¿Cuánto dice Berechit? Capítulo 6, que es nuestra vida, 120. Pero aquí dice el mejor comentario de la Torá, que es 70 y 80 con muchos trabajos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo resolvemos esto? ¿O de qué está hablando? ¿Cómo lo resolvemos esto? Muy bien. Hay dos explicaciones para acerca de Berechit. Número 1, ¿cuántos años dice que son? 120. 120. Muy bien, vamos a analizar este concepto. La primera explicación y la más sencilla, este comentario ¿a quién fue dado? A Noa. Muy bien. ¿Y qué se venía? ¿Qué estaba a las puertas? El Mabul, el diluvio. Muy bien. A partir de que el Eterno le da el aviso profético a Noa, la generación del diluvio tuvo 120 años para arrepentirse. Y no lo hicieron. Ese es un concepto. Pero viene otro a un nivel más profundo. Teológicamente, hijos, ¿cuántos son los milenios de la humanidad? Las naciones, ¿cuánto tiempo van a dominar la tierra? 6,000 años. 6,000 años. Vamos a ver esto. Son 120. Dice 120 años, pero ojo, no dice qué tipo de años es. Muy bien. Si es año de jubileo, 120 por 50, ¿cuántos son? 6,000. Entonces, está hablando aquí también de los años del jubileo. O sea, que no contendrá mi espíritu con el hombre. Serán sus años 6,000. Ahora aquí abre las puertas a lo que sigue. Viene también un año sabático muy especial. Es el año milenial. El año milenial o el año sabático milenial ¿es de cuántos? Muy bien. Es de 1,000 años. Muy bien. Muy bien. 1,000 años. O sea que son 6,000 y en el milenio, en el séptimo milenio, a la entrada del séptimo milenio, nosotros vamos a tener ¿qué? El año del Mesías. Atención, este año sabático milenial, en cierta manera, es nada más una preparación para el reino de los cielos. Mucha gente cree que el reino de los cielos es el reino mesiánico, tamaño error. La palabra cielos, Shamaín, es uno de los 72 títulos del Todopoderoso. Y cuando dicen en realidad el reino de los cielos, se está hablando del reino de ¿quién? Del Padre eterno. Eso es. Ahora, y aquí hay otro concepto muy importante, el concepto de Eliyahu. Eliyahu, hijos, es un título, es el nombre de un profeta, pero también es un título de redención. Por ejemplo, dice, yo enviaré, el libro de Malaquías dice, yo enviaré a Elías, mi profeta. ¿Recuerdan ustedes? Muy bien. ¿Y está hablando de una reencarnación o está hablando de un profeta con el rol de Elías? ¿De qué está hablando ahí?
de un profeta con error de Elías. ¿Y quién fue en esa época? Juan, Yahanán Hanabí. ¿Y cuál era la misión de Yahanán? ¿Verdad? Preparar los caminos. Atención, aquí les quiero decir algo, hay un error, ¿eh? Mucha gente dice, yo soy igual que Elías o que Yahanán. En el desierto predico. No, no está diciendo en el texto, dice el texto así. En el desierto, ¿verdad? Preparad los caminos. Voz que clama, 2 puntos. En el desierto preparad los caminos. No es la voz que clama en el desierto, es la voz que clama que en el desierto se van a preparar los caminos. Ahí hay un malentendido. Muy bien. Ok. Elías, queridos hijos, entonces es un título, pero también es un título, uno de los 72 títulos de nuestro Santo Maestro, del Mesías. Porque ¿de qué sirven estos 1000 años, este periodo milenial? Sirve como preparación del reino de los cielos. Muy bien. ¿Y dónde la muerte es destruida y el Satán destruido? Al final de los 1000 años, no antes. Una vez que está eliminado el problema del bien y el mal, inicia el reino de los cielos. Y esta es lo que la fiesta de Shemini Atzeret revela. Un día la vamos a estudiar. Si ustedes la quieren ver, tenemos unos videos acerca de Shemini Atzeret, ahí lo pueden encontrar. Entonces, queridos hijos, la importancia que hemos aprendido hoy. Hemos aprendido que existen varios tipos de Shabbat. Hemos aprendido que existe el Shabbat semanal, ceremonial, anual, con 2 subdivisiones, sabático y jubileo. A propósito, la palabra jubileo y jubilación de ahí vienen de lo mismo. Y jubileo viene del hebreo yobel. ¿Cuál es yobel? El cuerno de carnero. Muy bien. Y después tenemos el año sabático milenial, que es el reino del Mesías. Y por último, el 8º día, que es el Shemini Atzeret. Muy bien, bueno, si les gustó este humilde material, por favor, compártanlo. Que el Eterno les bendiga a todos ustedes y shalom.